Pues hola a todos, ¿cómo están? Y hoy, bueno, vamos a hablar de la festividad de Hanukkah, que se celebra el 25 de Kislev o el 25 del mes de Sagitario, y pues es, digamos, la de repente mal llamada Navidad judía, ¿no? Pues es una festividad que de repente no se ubica tanto, se ubica algo más como parte de la religión judía, porque además es algo que no viene en la Torah o en la Biblia. El, de hecho, este y Purim, la festividad que se hace por ahí de marzo, abril, y que no, tiene la característica que se hace una fiesta y la ley dice que hay que emborracharse ese día. Purim y Hanukkah son las únicas dos fiestas o los Hagim, las festividades, que no vienen tal cual en la Torah. Hanukkah viene escrito en el libro de los Macabeos, que además no, incluso no es parte, vaya, no es parte de la Torah ni tampoco es parte de la Taná o de los libros que los sabios dijeron como esta es la sabiduría. Sin embargo, es una de las festividades más importantes, diría yo, porque tanto Purim como Hanukkah son eventos donde no es donde Dios haya hecho algo como para ayudar a su pueblo o a alguno de estos personajes, a Isaac, Jacob, Abraham, sino que es un evento donde el ser humano o alguien en específico tomó control sobre su situación y no hizo, digamos, no pidió a Dios, sino ellos mismos hicieron el milagro o sea, tomaron en sus manos su capacidad y su divinidad para hacer este milagro. Y bueno, Hanukkah, la palabra Hanukkah tiene varias interpretaciones. Por una parte, en hebreo cuando dices Hanukkah se refiere a una reinauguración o una inauguración que tiene que ver, ahorita voy a contar la historia, como con la reapertura, reinauguración del templo de Jerusalén, después de que Alejandro Magno o el imperio griego, bueno, griego-persa, conquistaran Jerusalén. Y también se relaciona con la palabra hebrea Hinuj, o alguien dice Hanukkah viene de Hinuj, Hinuj significa educación, que creo que tiene que ver con la parte digo, hay quien dice educación, de educarnos realmente en la Torah, pero creo que tiene más que ver con la iluminación. Ahorita vamos a hablar, pero tiene que ver, la fiesta de Hanukkah es esta fiesta donde se prenden las velas en el candelabro. Pero creo que esta educación tiene más que ver con realmente tener la luz o la claridad de pensamiento para ver y hacer lo que realmente vinimos a hacer al mundo y no distraernos o dedicarnos a otras cosas. Eh, y bueno, la historia de Hanukkah, que probablemente muchos ya conocen, si no, durante el tiempo de Alejandro Magno, el imperio griego conquistan Persia y después regresan y conquistan la parte de Medio Oriente, incluyendo Jerusalén. Y bueno, desde aquí hay una parte importante porque cuenta la historia que, digamos, ya habían conquistado Israel, conquistan o van a la ciudad amurallada de Jerusalén y dice la historia que va Alejandro Magno al frente de su ejército en su caballo y se va dirigiendo al templo de Jerusalén. Y ahí le espera el sumo sacerdote, o el Cohen Gadol, parado afuera del templo. Y entonces dice que va Alejandro Magno hacia donde están ellos, bueno, hacia donde está el sumo sacerdote, y todo el mundo, o su ejército que venía atrás, decía, pues va a ir y le va a cortar la cabeza, ¿no? Al líder espiritual de este pueblo. Y dice que ya que está cerca, Alejandro Magno se baja de su caballo y se acerca y le besa los pies al sumo sacerdote. Y todo el mundo se queda asombrado, ¿no? De por qué sucedió eso. Y después Alejandro Magno en los escritos que dejó, dice que
él siempre, antes de salir a la batalla, todas las guerras que ganó y por todos los lugares que conquistó, él sabía que antes de atacar, o más bien sabía que al otro día tenía que atacar, porque una noche antes tenía un sueño. Y ese sueño era donde un tipo de barba blanca y de vestiduras blancas se acercaba a él y le daba la bendición, como para que él sabía que cuando soñaba eso al otro día podía atacar y que iba a vencer. Eh, y resulta que él explicaba que este señor de barba blanca que soñaba antes de atacar era la misma persona que era el Cohen Gadol o el sumo sacerdote. Incluso Alejandro Magno normalmente llegaban y conquistaban y cambiaban y lo hacían parte del imperio griego. El único lugar donde no cambió ni los gobernantes ni ni el gobierno, la manera de operar de ese lugar fue en Jerusalén debido a esto. Además de que dice el libro, en aquel entonces el único lugar donde los niños asistían de manera regular a la escuela todos, era en Jerusalén. Entonces, digamos, Alejandro Magno siguió conquistando mucha parte del mundo conocido, pero sin tocar, digamos, dejó tal cual como estaba operando Jerusalén. Y dice que tiempo después, cuando muere Alejandro Magno, no recuerdo si es sus hijos o los generales, en un momento deciden quitar esto y conquistar y helenizar Jerusalén. ¿Por qué? Porque, digamos, Jerusalén en ese entonces era una ciudad como de lo más alto, ¿no? Entonces mucha gente griega se muda a vivir a Jerusalén. En Jerusalén los niños que nacen allá empiezan a asistir a la escuela, pero pues no les enseñaban matemáticas o de historia, les enseñaban sobre Torah o sobre Cábala. Entonces dice que después empiezan a volver griegos, o los hijos de griegos que nacieron en Jerusalén, empiezan a ir otra vez a Grecia y empiezan a cuestionar todo cómo está operando ese sistema. Que de hecho, bueno, mucha de la influencia de cómo es el mundo hoy en día, lo hemos escuchado en muchas clases de historia, tiene que ver con el modelo griego, o de cómo todo el legado que dejaron los griegos, que ahorita voy a hablar un poco de eso. Y entonces, esto no le gusta a los jefes de Grecia y dicen, no, tenemos que ir y reconquistar y vamos a destruir el templo porque es donde, digamos, es la fuente o donde están todos estos sacerdotes o toda esta gente que enseña este conocimiento. Y entonces van y toman nuevamente el templo, digamos, sacan a los sacerdotes del templo y un año después de que el templo el término que se usa es desacrado o que pierde lo sagrado, un año después un sacerdote alguien del grupo de sumos sacerdotes llamado Matitiau, perdón, no del grupo de sumos sacerdotes, del grupo de sacerdotes, sumos sacerdotes solo había uno, eh, esta persona Matitiau dice que junta un grupo que también eran sacerdotes, probablemente si leen la historia van a ver algo ahí que dice eh, sobre este grupo, que son dice eran menos de 100 personas, conocía como los macabeos, porque el líder de ellos era Matitiau, y dice que un grupo de menos de 100 personas que ni siquiera eran soldados, eran sacerdotes. Dice que va y pelean y logran expulsar a los griego-persas de Jerusalén. Lo cual desde ahí, pues bueno, sabiendo que es el mes de Sagitario, ya es un, ya es un milagro. De hecho, los cabalistas que escriben sobre esto dicen que no es que hayan esperado exactamente un año después para retomar el templo, o que no lo hayan podido hacer antes, sino que ellos mismos eligieron hacerlo durante el mes de Sagitario, durante el mes de Kislev, porque durante este tiempo es cuando, si en algún momento se podía hacer, es durante este tiempo, durante el mes de milagros.
Ya en la clase del mes hablamos un poco de eso. Y entonces derrotan a este imperio y vuelven a entrar al templo y está en el templo la menorá, que es este candelabro como con figuritas o sea, el clásico candelabro judío para quienes no están tan familiarizados que es la menorá, pero se dan cuenta que ya no había aceite para prenderla y bueno, tiene que ver este parte del fuego eterno que tenía que estar encendido todo el tiempo en el templo y nunca se debía de acabar. La menorá o este candelabro se encendía con luces, bueno, con velas de aceite. Y empiezan a buscar aceite y no había, era un aceite que tenía que ser puro y era traído del norte de Israel. Y se dan cuenta que no hay aceite para encender la luz de la menorá o la luz de las velas. Y encuentran no sé, una lata, un barrilito que tenía mucho tiempo, que de hecho eran un aceite que había llevado Jacob, más o menos 1000 años antes. Jacob o Jacob, el de la historia de Saúl y Jacob, que es de hecho justo cuando va a cruzar otra vez el río Jordán, que es cuando en teoría pelea con el ángel de la muerte y lo vence. Él lleva, o parte de lo que iba a hacer era llevar unos recipientes con aceite a Jerusalén. Esos recipientes estaban guardados, estaban ocultos en el templo y nunca se habían usado porque se decía como que nunca ha habido una ocasión tan especial para usar ese aceite. Y en este caso, bueno, era el único aceite que quedaba. Otra cosa interesante sobre esto es que se dice que la menorá tenía, digamos, todas las lucecitas y había una que estaba más cerca del lugar más sagrado, del Kodesh HaKodashim, donde se dice que estaba el Arca de la Alianza y otras cosas, el nombre de Dios y otras cosas, y que la luz que estaba más cerca de este lugar, del sagrado de los sagrados, normalmente llenaban las otras luces o las otras velas con aceite cada cierto tiempo, y la que estaba más cerca duraba el doble siempre. Eh, pero bueno, entonces buscan la manera de encender nuevamente esta luz, encuentran este poquito aceite y dicen es que este aceite solamente va a durar para un día. Y para conseguir más aceite apropiado para encender la menorá o esta luz, dice tenían que pasar 8 días, o sea, 4 días de ida y 4 días de regreso al norte de Israel, a un lugar donde la parte donde está Jerusalén es un tanto más desértica, el sur de Israel, y en el norte es un poco más verde. Entonces tenían que subir ahí para conseguir el aceite y poderlo traer. Entonces dice que la gente que estaba ahí empezó a deliberar sobre qué debían hacer, si encenderlo, aunque iba a durar un día y se iba a apagar y luego otra vez lo iban a tener que encender, o esperar 7 días, encenderlo, porque el aceite duraba nada más un día, encenderlo y ya después al octavo día iba a llegar el aceite y iban a poder encenderlo y que se mantuviera, ¿no? Y la conclusión a la que llegaron es que decían que lo tenían que encender en ese momento, aunque se fuera a apagar al otro día, porque, bueno, aquí hay una lección importante de esta historia, el argumento es, uno no debe dejar para después algo, si puede hacer alguien algo sagrado, no debes dejarlo para después. Y algo sagrado no necesariamente es ir a un templo, a la sinagoga, a la iglesia, o escuchar la clase de Cábala. Algo sagrado es algo espiritual, algo poderoso, algo que le da valor al mundo, algo que es en pro de los demás. Que incluso puede ser no nada más igual, no nada más ayudar, sino si yo quiero tengo una idea buenísima de un negocio, de un producto que le va a ayudar muchísimo a la gente a vivir mejor, pero no sé, no tengo el dinero, no tengo un socio que dice, no debes esperar. Si hay algo que puedas hacer, algo sagrado que puedas hacer, hay que hacerlo inmediatamente y lo demás va a llegar. Entonces, bueno, ellos deciden hacer
encender la menorá. Dicen, aunque pues solamente el fuego, la luz dura un día y después lo tienen que volver a encender. Pero bueno, como es algo sagrado, hay que hacerlo en ese momento. Por ejemplo, también dicen que la parte del templo donde estaba la menorá, dice, y la verdad es que no entiendo muy bien cómo es esto, pero dice, eran grandes por fuera y chicas por dentro, o grandes en el exterior y chicas en el interior. Dicen como buscando que la luz de esta menorá o la luz del templo saliera hacia todo el mundo. Eh, entonces deciden encender y aquí es donde viene lo que se conoce como el milagro de Hanukkah, o que es más comúnmente conocido como el milagro de Hanukkah, que es que ese aceite que iba a durar en teoría nada más un día, duró 8 días, duró hasta que regresaron con el aceite nuevo y entonces, digamos, la luz ya nunca se apagó. Hay muchos comentarios ahí donde la gente dice, bueno, pero realmente el milagro no fueron 8 días, fueron 7 porque, eh, pues, de los 8 días que duró prendida, pues había aceite normal para una, entonces un día no fue milagroso y los otros 7 días sí. Eh, Hay por ahí también un chiste, ¿no? Que dice, si la, la carga de tu celular te iba a durar un día y te duró 8, pues ahora entiendes de qué se trata el milagro de Hanukkah. Eh, y bueno, una parte que importante es, estas velas eran de aceite. Muchas veces cuando se prende la Hanukkía, que es parte de la celebración de Hanukkah, se usan velas de cera y bueno, al menos desde el punto de vista cabalista o desde el punto de vista de la escuela de cábala con la que yo estudié, bueno, con la que estudio, el milagro realmente tiene que ver con el aceite y no con vaya, no con una vela. En algún momento se hizo así porque la situación era complicada y no había manera de conseguir aceite, entonces hacía con velas. Pero si en algún momento ustedes deciden hacer esta parte de encenderlo, procurar que sea con velas de aceite. De hecho, en otro video yo explico cómo se arma una januquía con velas de aceite y es bastante, bastante sencillo. Y bueno, esto tiene que ver con simplemente tal cual, la luz y la vasija, cómo ser nosotros vasija para que estos 8 días en los que celebramos Hanukkah, que en este año 2019 empiezan a partir del domingo 22 por la noche, se hace el encendido de la primera vela y se van encendiendo las demás luces. Eh, las recomendaciones sobre esto es simplemente, bueno, un punto anterior. Y esto, vaya, no me ha sido fácil de corroborar, pero cuando a mí me lo explicaron así. En esta parte en la que esta gente, los sacerdotes dirigidos por Matitiao, lograron vencer al que era el imperio más poderoso desde ese tiempo. Hay muchos comentarios que dicen que realmente no fue una guerra física, ¿no? Sino ellos espiritualmente tenían la luz para vencer a los griegos. Y este maestro nos explicaba, nos decía, ¿saben cuál es la mayor exportación o qué es lo que más ha permeado en el mundo de los griegos? Y él nos decía la pelota. Dice, la mayoría de los Juegos Olímpicos tienen que ver con una pelota. Y dice, esto tiene que ver con la parte del entretenimiento. Nosotros hoy en día, lo mismo, al menos aquí en México, el fútbol es de lo que más funciona, lo que más se usa. Y dicen, bueno, parte de esto es el opio de los pueblos. Si quieres controlar, quieres calmar, quieres distraer a un grupo de gente de algo, dales una pelota, dales un deporte de pelota y es el opio de los pueblos. Entonces, visto de esta manera, esta guerra entre este grupo pequeño de sacerdotes y los griegos era realmente la lucha entre la luz, entre la verdad, entre el conocimiento, la sabiduría de Jochma, que viene del creador, y la distracción. De hecho, parte de las estrategias griegas viene el término de entretenimiento, que nosotros hoy lo relacionamos con
espectáculos con la televisión, pero el término entretenimiento en sí es un término que inició o se acuñó en base a estrategias militares y tenía que ver con distraer al enemigo para poder atacarlo, ¿no? Entonces, dice aquí, realmente esta guerra tenía que ver con cómo la luz de estas personas disipó la oscuridad que nos distrae de todas las otras cosas. ¿Cuántas veces no nosotros mismos decimos, yo debiera o quisiera meditar, quisiera hacer un trabajo de voluntariado, quisiera ayudar a otras personas, quisiera estudiar, y no nada más en lo espiritual, sino quisiera estudiar para un examen que tengo que escombrar mi pieza o mi cuarto y prefiero ver la televisión, prefiero distraerme haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, este tiempo, además de que empieza durante el mes de Kislev, el mes de los milagros, y toma un par de días del siguiente mes de Capricornio, eh, yo los invitaría a que practiquen la celebración de las velas eh, y realmente digamos, la práctica con ellas es encender las velas. Hay un orden o una manera que lo explico en el video de cómo armar la Hanukkah. Eh, y dice hay que ver las velas o contemplar la luz durante unos 30 minutos cada noche durante los 8 días. Esto tiene que ver con el lograr que esa luz ilumine nuestra vida, que disipe o que nos logre dar esa visión de darnos cuenta de, oye, esto que estoy haciendo, a lo mejor está ver siempre la televisión, ponerme a discutir, ponerme a ver en redes sociales con quién pelear, o simplemente quedar viendo ahí las fotografías o lo que sea. ¿Qué cosas nos están distrayendo de nuestra verdadera misión? Que esta luz pues nos dé la luz de tener esa claridad y esa conciencia y decir, wow, esto no ayuda en nada de lo que yo quiero. Eh, si yo quiero estar sano, pues comerme el pastel, fumarme el cigarro, tomar tequila, no, esto no es parte de lo que yo vine a hacer, de lo que yo quiero hacer. Y esto no me ayuda a mi meta de estar sano, gastarme en fiestas, todo no me ayuda a conseguir mi negocio. Que esta luz nos ayuda a darnos cuenta de todas esas cosas que nos están distrayendo, que nos entretienen, en vez de dedicarnos realmente a lo que queremos hacer. Eh, la contemplación es más o menos durante una media hora, pero lo pueden hacer el tiempo que sea. Si este video lo ven ya que empezó el tiempo de Hanukkah, pues yo diría, bueno, empiecen, aunque ya haya iniciado, pues lo pueden hacer después. Y si no lo pudieran hacer, de todas maneras, piensen. Sí sería muy importante que puedan hacer estas velas de aceite. Y si no, de todas maneras, piensen y reflexionen respecto de eso en este tiempo, porque tenemos esa capacidad de traer luz a nosotros y hacia el resto del mundo. No sé, en una casa donde la situación no está muy bien, no habrá cosa mejor que hacer en este momento que hacer la corrección y hacer esta parte de las velas. A diferencia de, por ejemplo, de las velas que se encienden en Shabbat, que son dos velas, normalmente las tiene que encender la mujer de la casa o alguna mujer que vive en la casa. Para los hombres que viven solos la puede encender el hombre, pero la vela de Shabbat, dicen esa luz que nos ilumine por el interior. Y con estas velas el punto es, de hecho, la Hanukkah se debe de poner cerca de la ventana porque la idea es que esta luz ilumine a todo el mundo. Pues bueno, si hubiera alguna pregunta, algo, pues me pueden contactar, me pueden escribir. A la gente que me conoce, pues tiene manera de conectarme. Si no, a lo mejor en los comentarios algo que quieran poner, yo procuraré responder y pues muchas gracias por estar, por escuchar y ojalá que este conocimiento les sirva y les cambie la vida como me la ha cambiado a mí. Y como dice una maestra, pues sean luz donde quiera que estén.